Un bloque de 4 kilogramos está atado a una varilla vertical mediante dos cuerdas, como se muestra en la figura. Cuando el sistema gira en torno al eje de la varilla, las cuerdas se extienden, como se muestra, y la tensión en la cuerda superior es de 80 newtons. ¿Qué tensión hay en la cuerda inferior? ¿Cuántas revoluciones por minuto realiza el sistema? Ahora estudiaremos la dinámica del movimiento circular con este ejercicio, pero para el cual yo voy a recordar un poco el curso de cinemática en donde vi y deduje la expresión para la aceleración radial. Nosotros sabemos que cualquier objeto que describe esa trayectoria circular, por ejemplo en este punto tiene una aceleración cuyas componentes están dadas por la aceleración lineal y la aceleración radial, la cual tiene una dirección a lo largo del radio. Trazo el radio de este punto al centro y esa es la dirección de la aceleración radial. En este ejercicio, la velocidad lineal es constante, por lo tanto, la aceleración lineal es cero, puedes prescindir de ese término y la aceleración radial por segunda ley de Newton, pues la va a causar una fuerza neta en la dirección de la aceleración radial. Por lo tanto, para el movimiento circular yo puedo escribir mi segunda ley de Newton como la sumatoria de fuerzas a lo largo de la aceleración radial igual a la masa por aceleración radial, la cual, recurriendo al curso de cinemática, la puedo escribir como la velocidad lineal. Es importante señalar que esa velocidad es lineal al cuadrado sobre r. Si yo le doy nada más una vuelta al círculo, pues puedo poner la aceleración radial como 4pi cuadrado por el radio sobre el tiempo al cuadrado. Si yo le doy más vueltas a esa trayectoria circular en una unidad de tiempo, pues entonces esto lo escribiría como n al cuadrado por este factor. En este caso, en mi ejercicio, yo tengo un bloque que da vueltas en el perímetro de un plato. El movimiento que describe es una trayectoria circular horizontal, más o menos visto así en perspectiva. Por lo que si yo tomo la foto en ese punto, la aceleración radial va a ir hacia la izquierda. Es decir, en X, la sumatoria de fuerzas en X son las que contribuyen al movimiento circular. De la segunda ley de Newton, por lo tanto, yo puedo escribir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración radial y la sumatoria de fuerzas en Y van a mantener a ese bloque en equilibrio, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. ¿Y cuáles de esas fuerzas, cuáles de las fuerzas que actúan sobre el bloque tienen componentes en X y cuáles de esas fuerzas tienen componentes en Y? Pues eso lo voy a extraer del primer paso en la resolución de las leyes de Newton, que es el diagrama de cuerpo libre. En el origen de ese plano cartesiano está el bloque de 4 kilogramos, el cual siente una tensión de 80 newtons que tiene cierta dirección y una tensión 2 que va a equilibrar las fuerzas en Y para que eso no se mueva verticalmente. La dirección de la aceleración radial, según esa figura, va a ir hacia la izquierda. Por lo tanto, la componente en X de la tensión 1 y de la tensión 2 las puedo poner como positivas y la masa por la aceleración radial también positiva. El ángulo no lo conozco, no me lo dice el enunciado, pero lo puedo obtener haciendo el seno de θ igual al cateto opuesto de 1 metro, porque el bloque está justo a la mitad de esta varilla, sobre la hipotenusa de 1.25, por lo que obtengo un ángulo de 53.1 grados. El mismo para la tensión 1 que para la tensión 2, puesto que la longitud de la cuerda es la misma y el bloque, repito, está justo en medio de esta varilla de 2 metros. Continuamos, ahora sí, sumatoria de fuerzas en X. Voy a poner explícitamente las componentes en X de todas las fuerzas. Comienzo diciendo que T1 por coseno del ángulo más T2 coseno del ángulo igual a masa por aceleración radial. Las dos positivas porque van en la dirección de la aceleración radial. Y en la sumatoria de fuerzas en Y yo tengo T1 seno del ángulo
menos T2 seno del ángulo, porque la tensión 2 tiene componente en Y negativa, menos el peso, que va exactamente hacia abajo, va a ser igual a 0. ¿Sí? Leyendo el enunciado en el inciso A me piden la tensión 2, que yo puedo suponer que la puedo calcular de las componentes en Y, pero me complicaría un poco el ejercicio ya que no conozco la aceleración radial. Si yo en cambio propongo resolver T2 con la sumatoria de fuerzas en Y, pues veo que es más sencillo porque con un simple despeje, al conocer T1, el ángulo y el peso, obtengo T2. Vamos a hacerlo. Factor común, seno de teta, que multiplica a T1 menos T2. Eso es igual al peso, lo paso del otro lado de la igualdad, es la masa del bloque por la gravedad. Paso dividiendo, lo voy a hacer sobre esta misma línea para ahorrar para aprovechar más el espacio. El T1 está sumando, lo paso restando. Es mg sobre el seno de teta menos T1. Le cambio el signo a toda la ecuación para no alterarla. Hago los cálculos respectivos. 4 por 9.8 sobre el seno de 53.1 más 80 newtons me da que la tensión 2 es igual a 30.98 newtons, lo suficiente para mantenerlo en equilibrio en Y. Obviamente es menor que 80 newtons, me voy con la interpretación física del resultado, es menor que 80 newtons porque si yo corto esta cuerda, pues eso yo tengo que se va a desplazar hacia arriba. Entonces necesito una tensión que es menor a la de 80 newtons para mantenerlo en equilibrio en Y. Una tensión igual a 30.98 newtons. Para el inciso B, me piden el número de vueltas que describiría este bloque en 60 segundos. Bueno, antes voy a limpiar un poco esto para no hacerme bolas con tantos cálculos. Aquí ya demostré que la tensión 2 es de 30.98 newtons. Lo calculé para el inciso A. Por esto. Entonces me piden el número de vueltas que describiría ese bloque en 60 segundos. De aquí de esta expresión yo puedo obtener ese número de vueltas ya que de la sumatoria de fuerzas en X puedo calcular la aceleración radial. De hecho lo voy a hacer. Ya que tengo que la tensión 1 es 80, coseno de 53.1 más 30.98 por el coseno de 53.1 y ahí hice los cálculos previamente. Entonces, sustituyendo los datos, tengo que la aceleración radial es igual a 18.2 metros sobre segundos al cuadrado. Repito, lo calculé de esta expresión al sustituir 80 por coseno de 53.1 más 30.98 por el coseno de 53.1 sobre 4 kilogramos me va a dar este resultado. Ustedes lo pueden hacer, lo pueden corroborar. Entonces, el número de vueltas será igual a la aceleración radial por el tiempo al cuadrado sobre 4pi cuadrado por r. R es el radio de la trayectoria circular de esta trayectoria circular que corresponde al cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Haciendo los cálculos tengo que el cateto adyacente sería la hipotenusa al cuadrado, que es 1.25 metros al cuadrado, menos 1 metro al cuadrado en raíz. Tendría pues que el cateto adyacente o el radio es igual a 0.75 metros. Sustituyo los datos. Aquí tengo aceleración radial de 18.2 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. Me piden el número de vueltas en un minuto, es decir, en 60 segundos al cuadrado, 3.600 segundos al cuadrado, sobre 4pi cuadrada por r, que es 0.75 metros. Hago ese cálculo para obtener que el número de vueltas es igual a 47, es decir, el bloque describe 47 revoluciones por minuto.
Por favor, cualquier duda, contáctenme.